Estuvimos, hermano, con una serie de mensajes. ¿Se acuerda usted la serie que terminamos ahora mismo? ¿O no se acuerda? Pruébese a sí mismo. Y el texto básico que usamos ¿fue qué? Mateo 5, 6 y 7. ¿Y cómo se llama eso? Empieza con las bienaventuranzas, pero es el sermón de la montaña, el sermón del monte. Y hablamos de muchos principios que rigen el reino de Dios. Muchos principios por los cuales vivimos los que somos parte del reino de Dios. Hablamos de una entrada correcta en el reino y hablamos de una manera de vivir en el reino. Pero ¿sabe qué? Yo tenía una gran intranquilidad en el corazón, porque sé que cuando nosotros nos examinamos a la luz de Dios y cuando examinamos los estándares de Dios, tenemos que encontrar algo. Tenemos que ver algo cuando nosotros nos comparamos a la luz de los estándares de Dios y echamos a un lado nuestros propios estándares. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero casi siempre lo que encontramos que es una horrible deficiencia en nosotros. ¿Sí o no? Cuando nos comparamos en la palabra de Dios, encontramos que nos quedamos muy cortos muchas veces. Y el enemigo puede manipular esto y comenzar a traer un sentimiento de culpa sobre el pueblo de Dios. Entonces, tratando esto con el Señor me dijo, ve a la parábola del sembrador, ve allí. Así que hoy vamos a ir ahí. Y vamos a ir a la parábola del sembrador. Porque cuando el Señor... No, hermano, ¿sabe que no es la parábola del sembrador? Esa es para la otra semana. Cambie ahí. Y donde dice sembrador, usted va a poner otra cosa. Ponga ahí. La parábola del buen samaritano. A ver. Buen samaritano. La parábola del buen samaritano. La parábola, y está en el libro de Lucas. ¿Sabes que esta es una de las pocas parábolas que solo la cuenta Lucas? Exclusivamente de Lucas. ¿Usted sabe cómo Lucas escribió el Evangelio? A ver. ¿Cómo Lucas escribió su Evangelio? A ver, entiendo que usted va a decirme que es por revelación de Dios. Muy bien, eso está muy bien, ¿verdad? No se le olvide eso nunca. Pero ¿sabe cómo lo hizo Lucas? ¿Cómo fue guiado a escribir el Evangelio? ¿Saben cuál es la profesión de Lucas? Lucas es un médico, muy bien. ¿Cómo él escribió el Evangelio? Lo que hizo fue investigar. Él lo mismo lo dice varias veces. Él dice que él investigó. Si usted ve la comisión donde él empieza escribiendo, en Lucas 1, él dice... Le habla y parece que escribió o que investigó por encargo de alguien. ¿Se acuerda de quién? De Teófilo. Él le llama, oh excelentísimo Teófilo. O sea que el Evangelio de Lucas a veces tiene cosas y por eso tiene algunas cosas que otros evangelios no tienen. Pero esta parábola es exclusiva, la cuenta Lucas exclusiva. De nuevo, ¿cuál parábola es? No es la que dice ahí está mal. Es la del buen samaritano. Y usted recuerda la parábola del buen samaritano. Algunos de nosotros en la noche donde nos reunimos para ensayar el grupo y hacer la reunión con los siervas es la congregación de los hermanos reformados que se llama Iglesia Reformada el Buen Samaritano. Así que es interesante esto, hermano, que en la parábola del buen samaritano yo quiero que usted piense esto. ¿Quién es el personaje central de la parábola del buen samaritano? A ver, con lo que usted recuerda de la parábola, ¿quién es el personaje central de la parábola del buen samaritano? El que se hizo cargo del hombre golpeado. ¿Y cómo se llama ese? Pues el buen samaritano. Ese es el responsable de la parábola. O ese es el actor principal de la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano intervienen algunas personas allí.
Pero lo que yo quiero que primero nos ubiquemos es el contexto. Porque parece muy raro que el centro de esta parábola sea el buen samaritano. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 9 algo había pasado con los samaritanos. Si usted se fija y usted está ahí, puede cambiar una hojita y mirar en el capítulo 9 de entre el versículo 51 y 56 para que se dé cuenta de algo allí. Capítulo 9 entre el versículo 51 y 56. Y más en el versículo 53. Algo pasó con Jesús cuando fue a Samaria. Mire el versículo 53. ¿Qué pasó allí? Lucas 9. Los samaritanos no recibieron a Jesús. ¿Le llama la atención eso? Jesús va a Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Si usted lee bien la historia. Y llega a Samaria. ¿Y qué hicieron los samaritanos? No lo recibieron. Automáticamente el capítulo 10 nos pone como actor principal a un samaritano. Ahora yo quiero que usted piense en los que están envueltos allí. Capítulo 9, los samaritanos los rechazaron y no los reciben. Capítulo 10, el actor principal de esta parábola y a través de la cual el Señor nos va a hablar, tiene que ver con un samaritano y un samaritano que le llama bueno. ¿Será este uno de los samaritanos que rechazó al Señor? ¿Usted qué cree? Vamos a ir un poquito más. La parábola está en el capítulo 10, entre el versículo 25 y el 37. ¿Están ahí ubicados? Amén. ¿Ya están allí? Capítulo 10 de Lucas, entre el versículo 25 y el 37. ¿Cuántos de ustedes conocen la parábola? ¿La han leído muchas veces, tal vez? Muchas veces. Muy bien, muy bien. Le voy a hablar de 7 temas en la parábola. 7 temas. Primer tema. 7 o tal vez más. La parábola es muy rica, hermano. Esta parábola es riquísima. Miren, número 1. Habla del judaísmo. ¿Sí o no? ¿Lo había notado usted cuando la lee? Habla del Antiguo Testamento. Le voy a decir algo más de lo que habla. Habla de la ley. Habla de los sacerdotes y habla de los levitas. ¿Sí o no? ¿La recuerda? Un sacerdote llegó a Jesús, llegó al ladrón y también llegó un levita. Y también habla de la ley, lo vamos a ver. Tercera cosa, esta parábola habla de Cristo o nos lleva a Cristo. Habla del Espíritu y habla de la vida divina. ¿La recuerda usted en la parábola? En la parábola del buen samaritano, cuando usted la ha leído, ¿ha visto a Cristo? ¿Quién es Cristo allí? ¿Ha visto al Espíritu Santo allí, descrito en la parábola? ¿Ha visto la vida divina de Dios escrita o reflejada en la parábola? La parábola del buen samaritano, mi hermano Giovanni, Lucas 10, del 25 al 34. Decíamos también que habla de la iglesia. Mire el punto importantísimo que habla esta parábola. Habla de cómo traer gente a la iglesia. Tal vez usted no la ha visto así nunca, pero habla de la iglesia. Y usted va a decir ahora, ¿y cuál es la iglesia en la parábola? Pero habla de la iglesia, eso es lo que vamos a ver. Habla de cómo traer gente a la iglesia. Habla de cómo el Señor bendice a la iglesia. Y habla también del regreso del Señor. Hoy hemos cantado acerca del regreso del Señor. La parábola habla del regreso del Señor y de la recompensa que el Señor traerá a la iglesia en su segunda venida. Son muchos temas en la parábola, ¿verdad? A lo mejor usted cuando ha visto la parábola se acuerda de una cosa. Un ladrón que iba ¿a dónde? No se acuerda a dónde iba. Pero un ladrón que le pasó algo. ¿Qué le pasó? Lo asaltaron. Le dieron tremenda paliza y lo dejaron medio muerto. Pero antes de la parábola, de nuevo, yo quiero que usted entienda un poquito el contexto de la parábola. Le decía, no sé si usted ve todos esos temas en la parábola, pero es asombroso que están allí.
Es asombroso. La parábola de nuevo está en Lucas capítulo 25. Perdón, capítulo 10. Sí, del versículo 25 al 37. Y el asunto es que nosotros debemos pensar si es una parábola o no. La mayoría sabe de los que estudian la Biblia, entienden que esto no es una parábola, sino que es una historia real de la que Jesús está hablando. Los que hicieron, cuando la Biblia empezó a ver, ¿cómo se llama? Los que hicieron la ubicación que tenemos en la Biblia. Algunas Biblias de ustedes dicen la parábola del buen samaritano. En realidad no parece ser una parábola, sino que Jesús está tomando una historia de la vida real, algo de la vida real para darnos esa enseñanza, porque en el versículo 30 Jesús no dice que es una parábola, dice, y esto sucedió así, nunca se refiere a ella. La mayoría de las parábolas de Jesús, Jesús dice, esto es una parábola, déjeme enseñarle esto, pero ahí no. Entonces vamos a revisar el contexto de esta historia, ya sea que usted lo tome como una historia real o lo tome como una parábola, no va a cambiar nada las cosas. Vamos a revisar el contexto allí, porque queremos evitar algo, hermano. Mire, yo le voy a confesar algo, por años yo he leído esta parábola, por años he escuchado mensajes de esta parábola. Todo lo que yo he escuchado se ha quedado en esas letras amarillas que están ahí. Una exhortación a la iglesia para ayudar a los necesitados. Dígame usted, si usted la ha visto así por años. La mayoría del tiempo que yo he estudiado esta parábola, lo que he visto siempre es una exhortación casi ética a la iglesia para ayudar a los necesitados. ¿Y en qué se basa esa exhortación? Se basa en el último versículo, en el 37. Cuando Jesús le dice a aquel hombre que está hablando con él, ¿se acuerdan? ¿Qué le dice Jesús? Ve y haz tú lo mismo. La mayoría se ha quedado allí, pues que es lo mismo. Y este es el centro de la parábola. ¿Qué tenía que hacer aquel hombre? ¿Qué esperaba Jesús que aquel hombre hiciera? Entonces vamos a leerla. Yo la voy a leer y usted por favor la sigue con la vista. ¿Dónde dijimos que estaba? Lucas 10, primero Lucas 10. Y vamos a empezar en el versículo 25. Dice aquí, he aquí un intérprete de la ley. Hay algunos datos que yo quiero que usted quede allí con ellos. Un intérprete de la ley. ¿Quién era este? ¿Era quién? ¿Quién era? Un intérprete de la ley. Un poquito mejor podría ser un escriba. Podría ser un escriba. Claro, fariseo sí, seguro. Podría ser un escriba. Más, si lo vamos a llevar a términos modernos, le voy a decir que era un abogado, especialista en la ley judía. Los mejores abogados especialistas en la ley judía eran los escribas. ¿Por qué? Porque le escribían y le escribían y le escribían. Fueron ellos los que llenaron la ley judía de mandamientos y de cosas. Fueron ellos. No fueron los sacerdotes, fueron ellos. Entonces, este se levantó y dijo, ¿a quién? Dijo Jesús para probarlo. Este como buen abogado, ¿qué quería? Probar a Jesús, dejarlo mal. Hermano, un abogado no quiere probar, él no quiere saber la doctrina de Jesús. Él no le interesa la doctrina de Jesús. ¿Qué quiere? Mi hermana Consuelo, estoy usando un término, dejarlo mal. Es más, como buen abogado quiere incriminarlo. Si usted va a un juicio y se levanta el fiscal, ¿qué es lo que quiere siempre con usted? Le hará preguntas de allá y para acá, pero lo que quiere siempre es exponerlo. Busca peor. La peor causa es incriminarlo. Decirle, ¿sabe qué? Tú eres un violador de la ley. Y hacerlo públicamente a Jesús como un violador de la ley. Eso es lo que tiene este hombre en mente. Ahora, es este hombre que Jesús le dice en el 37, ¿qué cosa? ¿Ves tú y haz lo mismo? ¿A qué se refiere? Va a mandar a Jesús a un delincuente que sabe que es un delincuente, que sabe que quiere incriminarlo, que sabe que tiene una intención sucia en su corazón. Vete al mundo y haz el bien. Ahí es donde nos hemos trabado.
Allí es donde nos hemos trabado. La mayoría hemos visto en toda la parábola una exhortación ética a salir y hacer el bien. Ir por el mundo y buscar a los heridos y darle alivio. Así la hemos visto. Pero recuerden aquí, es un intérprete de la ley malvado. Lo que tiene en la mente que es, voy a incriminar a este, lo voy a hacer quedar mal. Ok. Y entonces se levanta el hombre, ¿y qué dice? Vea que es respetuoso. Maestro, muy bien, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Primera pregunta, ¿verdad? Jesús le responde con otra pregunta. Jesús era más abogado que ese abogado. Así que nosotros tenemos un abogado que es el mejor de los abogados. Perfecto. Él viene a hacerle una pregunta y Jesús le responde con otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Oye, tú eres un experto de la ley. Vamos. Muy bien. Entonces, ¿quién es aquel? El abogado, el escriba. Muy bien. Respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús oye aquella tremenda declaración y Jesús le pega un aplauso. ¿Qué le dice Jesús? Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él queriendo que... Primero, este era un hombre que quería exponer a Jesús. Lo quería acusar, quería encontrar algún fallo en Jesús para acusarlo. Ahora dice que este hombre quiere ¿qué? Justificarse a sí mismo. Y le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? La segunda pregunta. La primera pregunta que él lanza, ¿cuál era? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él apunta al futuro. Y la segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, voy a leer la palabra de corrido: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Es que no puedo leer de corrido. ¿De dónde a dónde iba el hombre? Muy bien, muy bien. Ahorita nos paramos ahí. Y cayó en manos de los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Tres cosas pasaron. Le despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios. A ver, otro día al partir, ¿qué hizo ese samaritano? Durmió allí. Ese dato es clave. Él durmió allí. Él atrasó su viaje. Se quedó allí aquella noche. No le pasemos por arriba ese detalle, es importante. Se quedó allí. Y cuando se iba, sacó $20. Yo no sé cuánto es 2 denarios. Tal vez usted tiene una versión ahí moderna y dice cuánto es. Si usted tiene Nueva Traducción Viviente, debe decir cuánto dinero es. Pero a mí se me olvidó, no me acuerdo que lo leí. Entonces pagó y dijo, ¿qué cosa? Si no te alcanza esto, cuando yo regrese, pago lo que haga falta. Ponlo en mi cuenta, ¿verdad? Parece que él caminaba por esa zona cada rato. Ok. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Ahora viene la segunda pregunta de Jesús. La primera pregunta de Jesús, ¿cuál fue? La primera pregunta de Jesús, ¿cuál fue? La primera pregunta de Jesús, ¿cuál fue? Hombre, tú sabes la ley.
¿Qué lees allí? La segunda pregunta, ¿cuál es? Aquí viene. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Esa es la segunda pregunta de Jesús. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces ahora regresamos aquí. Ya la leímos, ¿verdad? Entonces, ya sabemos quiénes conversan allí, ¿verdad? Estamos claros de quiénes están conversando. Jesús y el escribano o un abogado, en términos modernos, un abogado, muy bien. Un abogado, ahí está. Y un abogado que tenía una mala intención. ¿Para qué se levantó el hombre? Hablarle, estos datos son buenos, reafirmarlo. ¿Para qué se levantó? Para incriminarlo, para acusarlo, para ponerlo en ridículo y cosas así que ustedes dijeron. Él tenía planes ocultos. Entonces alejemos a ese hombre del último versículo. No podemos juntar esos dos hombres en el último versículo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Algo tiene que pasar en el medio. El escriba o abogado le hace a Jesús dos preguntas, ya lo vimos. Y Jesús le responde ahora con dos preguntas más. Me hiciste dos, yo te hago dos. El abogado buscaba ¿qué cosa? Incriminarlo, acusarle. ¿Jesús qué buscaba? Lo que siempre busca Jesús. ¿Sabe qué busca Jesús siempre, hermano? Que tú te veas a ti mismo. Jesús siempre busca que mires a tu interior. Siempre. Siempre Jesús tiene en mente una cosa. Una cosa te falta. Siempre Jesús tiene en mente una cosa. Lo usó muchas veces en la Escritura. ¿Se acuerdan que lo usó con una samaritana? ¿Se acuerdan del diálogo con la samaritana? Excelente el diálogo, excelente. Y le dijo, pero has tenido 7 maridos. Pero el que tienes ahora no es tu marido. O algo así, ¿no? ¿Qué quería? ¿Desprestigiar a la samaritana? No, ¿qué quería? ¿Qué es lo que quiere hoy con nosotros? ¿Qué es lo que ha querido siempre? Mire a su interior. Mire a su interior. El abogado buscaba hacerlo caer. Jesús buscaba ¿qué cosa? Que él cayera por sí solo. Que él pudiera ver en su interior lo que Jesús estaba viendo en el interior de él. La primera pregunta, ¿haciendo qué cosa? Y aquí vale la pena pararse un poquito. La primera pregunta es clara, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿En qué estaba interesado este hombre? Este hombre no sabe de la Escritura, no sabe nada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para heredar la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer? Nada. La vida eterna es un regalo. ¿O no entendemos la gracia de Dios? Por eso esta parábola cobra tanta vigencia hoy en día. Porque la mayoría de la iglesia no ha aprendido y no podemos y no entendemos vivir por la gracia de Dios. La vida eterna es un regalo. Eso es gracia de Dios. Primera de Corintios 15:50. Alguien lo busca y lo lee rápido. A ver. ¿Ya o no? Primera de Corintios 15:50. Vamos. ¿Qué dice allí? Ese es un pasaje extraordinario. Carne y sangre no heredan el reino de Dios. ¿Eso dice allí o no? O sea, que el hombre no puede hacer nada. El hombre necesita para heredar el reino, ¿qué cosa? Necesita nacer de nuevo porque hay una condición en el hombre. Entonces el hombre hereda el reino. Y este hombre apuntaba al futuro. Yo le voy a pasar rápido un poquito a esto, ¿verdad? Es por su misericordia nos hace renacer. ¿Por qué usted nació de nuevo? ¿Porque usted era buena gente o es buena gente? No, fue porque Dios un día tomó la iniciativa de amarle. Él le buscó, Él le convenció de pecado, justicia y de juicio. Y hoy hombres y mujeres y niños y jóvenes y adultos pueden seguir naciendo de nuevo.
por un acto de la gracia de Dios, porque Él fue e hizo por nosotros para que nosotros no tengamos que hacer por Él, solamente tomamos el regalo. Amén. Eso es importante. Este abogado habla de heredar la vida eterna. Él está mirando al futuro, él está mirando a heredar la vida eterna, está mirando al futuro, ¿verdad? El disfrute de la vida divina cuando el reino se manifieste. Usted tiene vida eterna y nosotros heredaremos la vida y estaremos para siempre con el Señor cuando venga la manifestación del reino, pero nosotros hoy podemos ir disfrutando ya, estamos disfrutando de una herencia que tenemos, amén. Ese es el texto de arriba, no se los puse, pero Primera de Pedro habla de una herencia que nosotros hemos recibido. Heredar la vida eterna es entrar en la vida, y usted lo tiene ahí, si usted quiere lo puede anotarlo, Mateo 19, 17. Entrar en la vida es entrar en el reino de los cielos. Estoy hablando de la proyección futura que este hombre tenía en su mente. Algunos cristianos tienen esa misma proyección futura. Un día heredaremos la vida eterna, un día sí, tal vez están apuntando al reino final, al reino milenial y aún más allá, al reino eterno. Sí, ese día, pero nosotros hoy, por nacer en la época de la gracia, podemos ir, tenemos vida y podemos ir experimentando la vida, amén. Esa es la diferencia de nosotros. El reino de los cielos es una esfera de la vida eterna de Dios. Cuando entramos en ella, entramos en la vida de Dios, amén. Así que esto es diferente a ser salvo. Déjenme echar eso para atrás. ¿Cuándo nosotros somos salvos? Cuando aceptamos a Jesucristo. ¿Por qué somos salvos? Porque la vida de Dios nos es impartida. Amén. Y cuando la vida de Dios nos es impartida, entonces somos redimidos y regenerados. Se nos da una nueva. Somos hechos una nueva creación, amén, ahí somos salvos, muy bien, somos salvos cuando la vida de Dios entra en nosotros y disfrutaremos la herencia terrenal al final, cuando estemos unidos en el reino eterno, aunque tenemos la capacidad y podemos ir disfrutando ya el reino. En el primer caso somos redimidos y regenerados, ¿cuándo? Cuando Cristo viene a nosotros, amén, y en el segundo caso vivimos y andamos en la vida de Dios. Hoy podemos recibir la vida eterna y experimentarla. Nosotros podemos experimentarla. Aquel abogado no. Él en su pregunta arma un enredo. Él en su pregunta, él no entiende qué es lo que Jesús ve. Que él no entiende. Él quería heredar la vida eterna, ¿sí o no? Pero Jesús en la pregunta se da cuenta que él está hablando de qué tengo que hacer. Jesús, ¿qué sabe? Yo soy el que haré. Tú no tienes que hacer. ¿Se acuerda cuando el joven rico vino a Jesús? ¿Qué le preguntó? ¿Se parece la pregunta o no? De nuevo, Jesús siempre quiere, cuando oye, Jesús registra el corazón de la gente. Jesús sabe lo que hay en el corazón. Jesús sabe la deficiencia y ahora Jesús atiende a la necesidad. En este diálogo Jesús ve una necesidad en él. Él no entiende lo que está preguntando. Es un experto en la ley, pero no tiene revelación de la vida eterna. No tiene revelación de heredar el reino. No tiene revelación. Él solo habla del futuro. Y carne y sangre no heredan el reino. ¿Qué tenía que pasar con este abogado? ¿Qué tiene que pasar con todos nosotros? Tenemos que nacer de nuevo. Amén. Y después en el camino tenemos que ir siendo arrancados ¿de qué? De la carne y de la sangre, porque nada de eso heredará el reino de los cielos. Este es el punto principal que Jesús ve. Amén. La vida eterna es una herencia para quienes están en Cristo. ¿Y cómo se es salvo? Cuando el hombre cargado y convencido por Dios ahora clama al Padre. El abogado quiere hacer caer a Jesús, pero Jesús sí quiere que el abogado caiga. Jesús ya ve. Y dice, oh, este abogado necesita algo. Déjeme apuntar ahí para ver si ve. Mire el versículo 26. A ver, estamos ahí en Lucas 10. El versículo 26. Alguien lo lee rápido y nos vamos a ir así, muy rápido. Un versículo, el otro, el otro y el otro. Versículo 26. No hemos entrado en la parábola. Solo en el contexto, porque el contexto es tan importante para lo que sucede después. Versículo 26. ¿Qué leemos? ¿Alguien lee? Ok. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lee? Muy bien. ¿Jesús lo lleva a dónde? A la ley. ¿Qué Jesús quiere que vea él? Que Jesús quiere que él vea quién está rigiendo su vida. ¿Quién rige la vida de él? Es la ley. Él viene de allí, es un escriba, es un maestro. Amén. Él quiere que Jesús... Ver en el 27, ¿qué pasó entonces? Y aquel respondiendo dijo...
y dio la tremenda respuesta, ¿verdad? Ese versículo, ¿cómo lo conocemos? Excelente, el gran mandamiento. Pero ¿de dónde toma este abogado eso? ¿De dónde lo toma? Lo toma de Deuteronomio 6. Es más, hace una combinación extraordinaria. Este tipo sabía de la ley. Él toma dos pasajes, uno de Deuteronomio 6 y otro de Levíticos 18, y los junta los dos. Por eso Jesús, cuando lo oye, le dice: tu corazón está lleno de ley. Él no puede ver esto. Y le dice: tremenda tu respuesta. La respuesta del hombre es habilísima. Toma dos pasajes. Algunos de nosotros somos así cuando somos confrontados con el Señor. Empezamos a tomar escrituras y todo, pero no doblamos el corazón. No vemos lo que Jesús está viendo. Él toma los dos pasajes y le da una respuesta a Jesús, ¿verdad que sí? Entonces, seguimos a qué versículo, al 28. ¿Qué más dice el 28? Bien ha respondido, ¿verdad? Ya vemos ahí el aplauso del Señor. Y en el 29, ahí viene ahora, ahí viene, esto se complica. En el 29, ¿qué pasa? Pero antes, Lucas, en su investigación, nos da un datito. ¿Por qué él preguntó quién es mi prójimo? Porque ya le está viendo algo que Jesús le está enseñando. Pero él tiene una cosa en mente. ¿Qué tiene en mente? Justificarme. Déjeme agarrar. A este lo tengo. Él cree que va a ganar. Mira, ¿quién es mi prójimo? Yo soy un maestro de la ley. Jesús, ya lo viste, yo conozco la ley. Pero dime, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué preguntaba quién es mi prójimo? Para que Jesús le dijera algo que él creía que Jesús le iba a decir, que correspondía con lo que él pensaba que era un prójimo, según la ley judía. O sea, él estaba preparado. Lo agarré. Este tipo me va a tener que decir ahora que es un prójimo, y cuando él me diga que es un prójimo, yo le voy a decir: si eso lo he hecho toda mi vida. ¿Sabe quién era un prójimo? ¿Sabe la palabra prójimo qué significa, hermano? El de al lado, un semejante. Muy bien, un semejante. ¿Quién es su prójimo? Si usted va textualmente, ¿quién es su prójimo? Pues la gente que lo rodea, esos son sus semejantes. Para el judío, ¿quién era su prójimo? El judío. Mire, Jesús aparece, y vimos la semana pasada el Sermón del Monte. Jesús dijo: la ley dice, ustedes dicen, amarás a tu prójimo. ¿Se acuerdan? Creo que es Mateo 5:24. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Los judíos decían eso. ¿Sabe lo que los judíos decían? Este tipo lo tiene en mente. Para los judíos el prójimo era solamente otro judío. Siguen diciendo lo mismo. Para ellos el prójimo, ¿sabe quién es? Otro judío. Si tú no eres judío, ni esperes algo de mí. Al enemigo, ¿qué cosa? Lo aborrecía. Déjeme aclararle esto. La ley no decía eso. Pero de nuevo, los escribas permitieron la ley. Porque la ley es santa, justa y buena. Y por eso nosotros hoy vivimos por la ley gobernados en el interior, no en el exterior. Porque la ley sigue siendo santa, justa y buena. Pero los judíos permitieron la ley. Jesús le dice: ustedes están diciendo que pueden amar al prójimo, pero aborrecer al enemigo. El judío piensa esto. Y él dice: ahora cuando Jesús responda, me va a decir que yo haga cosas buenas por mi semejante judío. Entonces yo le diré: ¿qué cosa? Yo estoy justificado. Yo he sido famoso por hacer eso. Pero ahí se equivocó con quién estaba hablando él. Se equivocó. Jesús le dice eso y él lanza la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Ya vimos esto, ¿verdad? Él esperaba algo. Él esperaba que Jesús le dijera, pero vuelve la pregunta. Vamos, para responder esa pregunta es que Jesús cuenta la historia. Toda la historia del buen samaritano tiene que ver con la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Si Jesús le hubiera dicho: es tu semejante, los otros hermanos judíos, tu familia, ahí hubiera terminado todo. El hombre, ¿qué hubiera pasado con él? Justificado. ¿Justificado por qué?
por su esfuerzo propio. Iglesia de Dios, hoy la iglesia de Dios sigue allí. Hoy la iglesia de Dios y muchos creyentes siguen creyendo que ellos son justificados por su manera de vivir. No, hay una entrada correcta al reino, hay una vida en el reino, pero tú no eres justificado por tu manera de vivir. Merecemos y el rey del reino establece estándares para nuestro vivir, ¿sí o no? Sí hay, pero eso no es lo que nos justifica. ¿Estamos de acuerdo allí? Entonces, dice allí más, vamos un poquito más. Recuerda el final del versículo 37, ¿verdad? ¿Cuál era el final de la... No, veías lo mismo. Ahora, yo vuelvo a hacerles la pregunta, hermano, que se las hice ya hace rato. ¿Qué era lo que Jesús quería que este hombre hiciera? La mayoría, por años, nos hemos quedado allí. Jesús manda hacer, hermanos, vuelvan conmigo aquí, ¿verdad? Venga, pensemos esto. ¿Ustedes creen que de verdad Jesús quería afirmar el corazón de este hombre a lo que él creía que le daría reino de Dios? ¿Qué era lo que él creía que le daría reino? Hacer buenas obras. ¿Usted de verdad cree que Jesús quería amarrar el corazón de aquel hombre a una mentira? Porque mandarlo a hacer buenas obras, ¿lo estaría mandando a dónde? A una mentira. Eso no es el reino de Dios. Este hombre lo creía. Entonces tiene que haber algo diferente cuando Jesús le dice, veías lo mismo. Entonces Jesús cuenta una historia. Amén. La historia tiene como centro ¿a quién? No. Primero, la historia comienza, sí, la historia es el buen samaritano, pero la historia tiene como centro a un ladrón. A un ladrón, a uno que robaron, ¿cómo se llama? No, a uno que asaltan, perdón. ¿Que viene dónde? Déjeme decirle esto que leí. Jerusalén está en lugar, Jericó está en otro lugar, abajo. 1200 metros de distancia de altura. Jerusalén puede estar 800 metros sobre el nivel del mar, aquí hay tremendo. Jericó está 200 metros por debajo, hasta 400 metros, dicen algunos, por debajo del nivel del mar. Este hombre venía ¿dónde? Descendiendo. ¿Sabe lo que significa Jerusalén? Lugar de paz. ¿Sabe lo que significa Jericó? Jesús toma a un hombre que va a ser asaltado y va a ser robado y va a ser maltratado, que va descendiendo. Va descendiendo como nosotros descendemos muchas veces. Va descendiendo del lugar de paz al lugar de maldición. Eso es Jericó, eso es Jerusalén. Jesús toma ese ejemplo. Toma el ejemplo de un hombre que va descendiendo. Ese hombre que va descendiendo cayó en manos de ladrones. Y los ladrones le despojaron, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Si nosotros los cristianos comenzamos a querer vivir por nuestro propio esfuerzo, comenzamos a creernos orgullosos de las cosas que nosotros hemos hecho, o de la manera fiel que hemos vivido, o de la santidad que hemos proyectado, amado hermano, estás en camino a Jericó. ¿Y sabe lo que pasará? Los ladrones van a venir. Cada vez que un creyente hoy sigue confiando en la manera que ha vivido y en la manera en que ha sido fiel al Señor y en la manera en que Él ha sido santo, ha vivido su santidad, está en camino de descender, porque nadie puede vivir en el reino espiritual basado en su pasado. Nosotros tenemos que vivir el hoy, en la manera en que hoy estamos agradando a Dios y la vida de Dios está siendo revelada de nosotros. Hay un horrible descuido en creer que puedes vivir hoy con tu santidad de ayer. Horrible.
No puedes, hermano. Entonces, vamos un poquito más. ¿A quién se le parece ese ladrón? Dentro de los personajes. El ladrón, no, perdón, el ladrón no. ¿A quién se le parece el caminante que va para Jericó? Dentro de esos personajes que están allí. Ya vimos los personajes, ¿verdad? Un escriba, un sacerdote, un levita y un buen samaritano. ¿A quién se le parece a usted? Se le parece a Jesús. Mire, déjeme decirle esto, amado hermano. Este hombre va descendiendo a un lugar de maldición. ¿Sabe quién es este? ¿Sabe quién es la figura? El escriba, el mismo hombre que está peleando con Jesús. Jesús ve la situación espiritual de este hombre. ¿Quién es este hombre? ¿En qué está confiado este hombre? En lo que él es, en que él es un judío, un experto de la ley, en sus esfuerzos propios. Este es un hombre descendiendo. Eso es lo que Jesús ve. El intérprete de la ley que se justifica, que es un hombre pecador, pero ha caído de la paz y va camino a la maldición. ¿Por qué? Porque se está justificando a él mismo y la manera que él es tremendo en la ley. Pero él no entiende nada de lo que está pasando. Entonces ese es un reflejo. Cuando por sus obras, por su justicia, usted cree que va a obtener las cosas, pero ese camino ¿a dónde lo lleva? Lo va a llevar siempre a Jericó, lo va a llevar lejos del Salvador, lo va a llevar lejos de la verdad. El legalismo religioso despoja a las personas. Si usted empieza a creer que su esfuerzo propio, que es lo que usted sabe de la Biblia, que es lo que usted ha vivido en el pasado, ¿sabe qué? Usted está caminando lejos, va a terminar lejos, hermano. El legalismo religioso, tu esfuerzo propio, la confianza en ti mismo, el justificarte a ti mismo, siempre te va a herir, siempre te va a dejar medio muerto, siempre te va a dejar medio muerto, como estaba aquel que fue robado. Y como estaba el intérprete de la ley que está hablando con Jesús. Aquel que descendió era un judío. Aquel que está hablando con Jesús era un judío, intérprete de la ley. Entonces, bueno, que veamos esto, amado. Mire Lucas 31, 32. A ver, rápido ahí. Lo miramos allí. Lucas 31, 32. Ahí en el capítulo 10 siempre. Ahora pasó por allí, ¿quién? Un sacerdote. Y pasó también, ¿quién más? Un levita. Y los dos fueron incapaces de ayudar al hombre que va descendiendo. Esto es tremendo, hermano. ¿Quién puede ayudar a uno que va descendiendo? No lo puede ayudar la ley. No, la ley lo hundirá. ¿Por qué no pudieron ellos ayudarlo? Porque ellos mismos estaban presos. ¿Sabe por qué no se acercaron a él? Porque uno era un sacerdote. Y no juzguemos a este sacerdote. Él no podía acercarse a él. ¿Sabe si se acercaba lo que pasaría? Él violaba la ley. Entonces él tendría que hacer un montón de ritos religiosos. Él le dijo, no, este hombre parece que está muerto, ¿sabe? Yo lo más cerca que puedo llegar a un muerto es a 2 metros. Y si yo me acerco ahí, después me voy a sentir inmundo. Yo tengo que ir a hacer algo, tengo que hacer un montón de cosas, entrar en los ritos. No. Si está muertico, que se quede muertico. Su propia ley, su propio esfuerzo propio, su propia ley que tenía establecida para tener una relación con Dios. Y la del levita le pasa lo mismo. Su propia jerarquía, otro instrumento más. Los más grandes en la nación de Israel, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. ¿Sabe quiénes le seguían? Los levitas, que eran también de la clase sacerdotal. Pero ustedes se acuerdan de los levitas que vienen de lo que pasó allá cuando el becerro de oro y todo aquello, ¿verdad? Pero eran ellos. Entonces, hermano querido, esos sacerdotes, ni el levita ni el sacerdote pudieron ayudar al Señor. Puse esto para recordarme de algo tremendo que el Señor nos estaba enseñando ahí. Ellos fueron al lugar, y también lo discutimos en el grupo, pero el buen samaritano no fue al lugar. Sacerdotes y levitas siempre llegan al lugar. Nosotros llegamos a veces al lugar de las personas, pero nos cuesta trabajo relacionarnos con las personas. El buen samaritano no llegó al lugar. ¿Sabe a dónde llegó? A la persona. Y se relacionó con la persona. Sacerdote y levita no hacen eso. A veces sentimos compasión por los demás.
Sí, hasta nos da un poquito de lástima. Yo creo que en vez de compasión sentimos lástima. Pobrecita la situación de esa persona, sacerdotes y levitas. Pero ¿sabe lo que hace el buen samaritano? Entra allí. Vaya teniendo una figura de quién es el buen samaritano. Vaya teniéndola, amado hermano. Lucas 10, 33 y 34. Saltamos ahí, ya vamos a terminar. 33 y 34. Vamos. Vemos los actos del samaritano. El samaritano llega. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, antes de llevárselo para allá. ¿Qué hace el samaritano? Tres cosas tremendas. Sana las heridas. Sí, lleno de compasión, lleno de misericordia. ¿Qué hace? Sana las heridas. ¿Qué más? Las vendó, las sanó. ¿Qué más? Aceite, aleluya, aceite. ¿Qué más? Y vino. Hermanos, son tres cosas gloriosas que solo uno puede hacer. Solo uno puede hacer. Esto no es humano. No es el buen samaritano el reflejo de un humano hacedor de buenas cosas. No es. El buen samaritano es el reflejo de alguien. Es el único, el salvador hombre que en su camino ministerial en la tierra anda buscando al herido, anda buscando al que necesita unción fresca del Espíritu Santo. Él es el sacerdote, el hombre, el salvador hombre que en la tierra anda buscando para sanar las heridas y para poner la vida de él en el hombre. Ese es el anhelo de Dios, para eso nos creó, para poner su vida en nosotros. El vino era el reflejo de la vida de Dios, era el acto de libación en la ofrenda del Antiguo Testamento. La ofrenda en el Antiguo Testamento se bañaba con vino. ¿Y sabe qué era la libación? ¿Libación? ¿Libación? ¿Cómo es? Ustedes entendieron, ¿verdad? Ese es el acto de la vida de Dios derramado en el hombre. Entonces, amados hermanos, ¿quién era este samaritano menospreciado y difamado? ¿Quién era? ¿Quién era aquel que no quisieron recibir los samaritanos en el capítulo 9 y ahora toma la gloriosa figura de un samaritano y viene a los hombres como un samaritano? No era la primera vez. En Juan 8:48 a Jesús le dicen, ¿sabe qué? Nosotros creemos que tú eres samaritano y que tienes demonios. Pero Jesús no tiene miedo de eso. Ahora viene a los hombres como un samaritano, viene como uno despreciado, viene como el balón de dolores y experimentado en quebranto. Este es el samaritano, hermano, el salvador hombre en su viaje ministerial. Sigue buscando a los moribundos, sigue buscando a los heridos, sigue buscando a los que necesitan la unción fresca del Espíritu Santo y sigue buscando a los que necesitan la vida de Él. Movido a compasión, ahora brinda sanidad, salvación y tienen cuidado a aquel hombre, satisfaciendo toda necesidad. Y bien decía mi hermana Gladys, ¿verdad? Vendar las heridas indica que le sanó. Derramar aceite y vino sobre sus heridas indica que le dio el Espíritu Santo y la vida divina reflejada por el vino. Cuando Él vino a nosotros hizo eso. Sanó nuestras heridas. A veces hemos seguido siendo maltratados. Cantábamos un himno ahorita. Luché como soldado. He luchado como soldado. Pero ¿qué pasa? Que hemos sido a veces heridos. Hemos sido heridos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos la acción continua del buen samaritano sobre nosotros. Hoy. Porque con la de ayer era para ayer. Pero necesitamos hoy. Necesitamos hoy. Hay más en el versículo 34, hermano. La última parte del 34. ¿Qué dice allí? La última parte del 34. Oh, esto es tremendo. Ahora lo agarra, después que lo venda, lo prepara y lo sube ¿dónde? Aleluya. Lorena, ¿verdad? Lorena. Lo subió en su cabalgadura. ¿Y sabe cuál es la cabalgadura de este hombre? Tenía que haber sido un burro, lo único que tenía. Lo único con que el rey de nosotros entra, ¿sabe qué? Lo echa en su burro. Lo echa en su burro y se lo lleva para un lugar glorioso, el más glorioso de todos los lugares.
el más glorioso de todos los lugares, la más grande imaginación de Dios, el mesón. No hay lugar más tremendo para sanar a los heridos, para completar la herida, en la iglesia de Dios. No hay nada que Dios concibió tan extraordinario como la iglesia. Algunos rechazan la iglesia, algunos dicen que en la iglesia le ha pasado esto, en la iglesia le ha pasado lo otro. El lugar más glorioso que Dios tiene es la iglesia. No hay nada más glorioso que la vida de la iglesia. Así que tenga mucho cuidado cuando hace eso, porque tal vez usted no ha visto la iglesia. Sí, en la iglesia somos oprimidos, claro. En la iglesia usted podrá ser maltratado, claro. ¿Por qué? Porque necesita ser despojado de carne y sangre. ¿Dónde es? En la iglesia. Tiene que ser en la iglesia, pero no hay lugar para completar la sanidad de los hombres más gloriosa que la iglesia. Hoy la iglesia ha buscado recursos fuera. Y empezamos a buscar psicólogos y empezamos a buscar no sé cuánto, no sé cuándo. No, hermano. Él vende al hombre, lo pone en burro y se lo trae ¿para dónde? Para el mesón. Aleluya. ¿Y sabe qué, amado hermano? ¿Están viendo la manera de traer gente a la iglesia? ¿La vio? ¿O no? ¿Quiénes son los hermanos del buen samaritano? Si el samaritano es Cristo, es nuestro hermano mayor, ¿quiénes son los hermanos? Vamos. ¿Sí o no? ¿No es su cuerpo? Vamos entonces, hermano. 35, ¿qué hizo? Vamos, 35. Gloria a Dios. Déjeme darle este detalle porque lo anoté por ahí y no quiero que se me olvide. Todos nosotros hemos sido traídos, humillados a la iglesia. Todos nosotros hemos sido traídos de manera humilde a la iglesia. La iglesia no puede perder eso de vista. ¿Sabe lo que está haciendo la iglesia hoy? Cambiando eso. Y diciéndole a la gente que la iglesia es el lugar donde tú vas a ser millonario. Diciéndole a la iglesia donde tú vas a alcanzar un extraordinario nivel de vida sobre la tierra. Esa no es lo que está aquí. No está aquí. La iglesia es un lugar para sanar. La iglesia, ahí hemos sido traídos allí de manera humilde, montado en burro. Todos hemos venido montados en burro. Todos hemos venido montados en burro. Todos hemos venido a través de necesidades. Yo recuerdo cuando yo vine a la vida de la iglesia, todos hemos venido a la iglesia así, humillados. ¿Y para qué le llevó allí? Ya sabemos, el mesón. El buen samaritano le trajo al mesón la iglesia y le cuidó mediante la iglesia. Le cuidó allí, él se quedó aquella noche, él aseguró. ¿Y sabe qué? La iglesia es bendecida cuando la iglesia hace eso. ¿Sí o no? ¿Qué dice allí? Sacó plata, pagó los gastos. No, los 2 denarios eran para después. Pagó gastos. Y le dijo, cuando venga en mi segunda venida, le recompensaré grandemente. Si me cuidan a si me lo cuidan bien. Eso está ahí, hermano. Véanlo allí. No, pagó. Lucas 10:35, ahí hay más. Dice allí, bendijo a la iglesia por causa de él. Bendice a la iglesia cada vez que la iglesia hace lo que tiene que hacer. Permitir que el buen samaritano, que es la cabeza de la iglesia, haga a través de la iglesia lo que la iglesia tiene que hacer. Versículo 36, Jesús ahora le enfoca al hombre y le dice, ¿cuál de estos 3 te parece que hizo el prójimo? El del que cayó en manos de ladrones. ¿Cuál de estos 3 es el prójimo? ¿Cuál de estos 3? Y él respondió, ¿qué cosa? El que usó de misericordia, amado hermano. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué le estaba pidiendo entonces? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Que no le estaba pidiendo que se fuera a hacer buenas obras. ¿Sabe lo que le estaba pidiendo, amado hermano? Y ya terminamos ahí. Tú, que vas camino a Jericó, tú que confías en tus obras, tú que quieres justificarte a ti mismo,
tú que no has conocido la vida eterna, tú que sigues mirando a una herencia futura que no vas a poder participar, tú necesitas un buen samaritano. Veas tú lo mismo que quién, que el ladrón robado. Abandónate en la misericordia de un buen samaritano. Necesitamos, amado hermano, al buen samaritano. Necesitamos al buen samaritano que venga y que y sane nuestras heridas. Necesitamos al buen samaritano que traiga una unción fresca del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Necesitamos al buen samaritano que imparta más de la vida del Hijo en nosotros. Porque nos hemos movido y nos movemos y tal vez nos moveremos más de Jerusalén a Jericó. Pero es el mesón el lugar para eso. Y entonces Jesús le dice a aquel, ve y haz tú lo mismo. ¿Sabe lo que Jesús dice a nosotros? Él quiere que cada uno de nosotros veamos nuestra incapacidad, hermano, para vivir según los principios del reino. Él quiere nuestra incapacidad para cuidarnos. ¿Cuándo iba aquel hombre a ir a cuidar a alguien? ¿Cómo podía aquel hombre ir y amar a otro? No podía. ¿Por qué? Porque si el amor de Dios no está en él, ¿cómo puede amar a alguien? No podía amar a nadie, no podía, no, hermano. No, y mucho menos, mire, que lo amaran. Nos sanará, Jesús nos sanará, el buen samaritano. Dejémonos caer en la misericordia de Dios. Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar, Él nos va a capacitar, Él nos dará la salvación plena. Y nosotros solo nos toca caminar con integridad y autenticidad delante de Dios. Que el Señor, amado hermano, añada bendición a su palabra en nosotros.